Saludos, doctora y compañeros. Nosotros somos el seminario número 30 con el tema de género Bacillus, morfología y clasificación, Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Morfología e identificación. Las células típicas miden 1 por 3 a 4 micras. Poseen extremos cuadrados y se disponen en forma de cadenas largas. Las esporas se ubican en el centro de los bacilos. Cultivo. Las colonias de Bacillus anthracis son redondas y tienen aspecto de vidrio esmerilado. Bajo la luz, la hemólisis es inusual con Bacillus anthracis, pero frecuente con Bacillus cereus. Y los Bacillus sapófritos, las colonias disuelven la gelatina y su crecimiento en los cultivos en agar mediante la inoculación de aguja es similar a un abeto invertido. Continuamos con la descripción del agente. Enfermedad bacteriana aguda que por lo general ataca la piel y que muy rara vez afecta la bucofaringe, el mediastino y las vías intestinales. El carbunco cutáneo aparece primeramente prurito en la piel expuesta, seguido de una lesión que se vuelve papular, vesicular, y en 2 a 6 días termina por una escara oscura negra hundida. La escara suele estar rodeada por edema moderado o intenso, muy extenso y a veces con pequeñas vesículas secundarias. Rara vez hay dolor y de haberlo se debe al edema o a una infección secundaria. Los sitios frecuentes de la infección son la cabeza, los antebrazos y las manos. La lesión ha sido confundida con una dermatitis pustulosa contagiosa. Las infecciones no tratadas pueden diseminarse en los ganglios linfáticos regionales y a la corriente sanguínea, y con ello aparecer una septicemia masiva. Puede haber ataque de meninges sin tratamiento de carbunco cutáneo, tiene una tasa de letalidad de 5 a 20%, pero con el tratamiento eficaz, con antibióticos, pocos pacientes mueren. La lesión común sigue su curso y muestra los típicos cambios locales. Incluso después de comenzar la administración de antibióticos, los síntomas iniciales del carbunco por inhalación son mínimos e inespecíficos y pueden incluir síntomas como la fiebre, malestar general, tos, dolor retroesternal leves, y el término de 3 a 5 días aparecen síntomas agudos de insuficiencia respiratoria, signos radiológicos de ensanchamiento de mediastino, fiebre y choque, y muy poco después sobreviven de la muerte. El carbunco intestinal es más difícil de identificar, excepto que tiene que manifestarse en brotes explosivos de tipo causado por intoxicación alimentaria, malestar abdominal, siguen la fiebre, signos de septicemia y la muerte en caso típico. Ahora continuamos con la historia de la enfermedad. En términos generales, el carbunco es una enfermedad de herbívoros como caballos, ovejas y ganado, los cuales adquieren esporas de Bacillus anthracis que contaminan los pastizales. Los humanos se infectan a través del contacto con estos animales o sus productos en forma que permite que las esporas se inoculen a través de la piel, se ingieran o se inhalen. En el decenio de 1920 y 1929 se presentaban más de 100 casos anuales entre extranjeros, veterinarios y trabajadores de la industria de la carne en Estados Unidos. Pero el control del carbunco animal en países desarrollados ha hecho que los casos humanos sean inusuales. Algunos focos endémicos persisten en Norteamérica y han sido la fuente de enfermedad adquirida en forma natural. En otras fuentes,
es la de los productos animales tales como lana, pieles o fertilizantes de harina de hueso importados en algún país donde el carbunco animal es endémico. La infección es a través de la inyección cutánea de esporas derivadas de herbívoros. Se importan material contaminados de países con carbunco animal. La verdadera amenaza asociada con el carbunco proviene con el continuo atractivo para aquellas que empeñan en utilizar como agente para guerras o terrorismo biológico. La larga estabilidad y masa reducida de las esporas secas convierte en espeluznante realidad un prospecto de que alguien produzca una nube de muerte que conduzca a un brote masivo y un carbunco pulmonar. Un episodio de 1979 dio por resultado más de 60 muertes de carbunco en la ex Unión Soviética. Ahora se distribuye a una explosión accidental dentro de un centro de investigación de guerra biológica que atomizó más de 20 libras de esporas de carbunco. En esa imagen vemos el Bacillus anthracis en un caldo de cultivo amplificado original por 1000. Ahora continuamos con la epidemiología y distribución. Es ante toda una enfermedad de herbívoro. Los seres humanos y los carnívoros son huéspedes accidentales. En la mayor parte de los países industrializados, el carbunco es una infección poco frecuente, o más bien esporádica en los seres humanos. En cambio, constituye un riesgo laboral importante de los trabajadores que procesan pieles o pelo, especialmente de las cabras, lana, hueso y de sus derivados, así como los veterinarios y trabajadores agropecuarios y silvícolas que manipulan animales infectados. El carbunco en los seres humanos es endémico en las regiones agropecuarias del mundo donde la enfermedad es común en los animales como en África, Asia, América del Sur y Central, Europa Oriental y Meridional. Pueden surgir nuevas zonas de infección en el ganado por introducción de alimento que contenga harina de hueso contaminado. Las catástrofes ambientales, como las inundaciones, pueden provocar epizootías. Se ha usado carbunco con fines dañinos como tal, podría aparecer en circunstancias poco frecuentes desde un punto de vista epidemiológico. Ahora continuamos con el reservorio. Los animales normalmente herbívoros, tanto domésticos como silvestres, arrojan bacillus de hemorragias terminales o en sangre a morir. Al exponerse al aire, las células vegetativas esporulan las esporas de Bacillus anthrax, que se transmiten en condiciones ambientales adversas, y la desinfección puede aparecer viables en la tierra contaminada durante años. Las esporas latentes del carbunco pueden redistribuirse pacíficamente en la tierra y la vegetación adyacente por la acción de agua y el viento y otras fuerzas ambientales. Los animales carroñeros que se alimentan de cadáveres infectados también pueden diseminar las esporas de carbunco más allá del lugar de la muerte, ya sea por la sangre y las vísceras que se adhieren a la piel o pluma, o por la excreción de esporas viables en la heces. Las pieles y los cueros de los animales infectados secos o procesados en otra forma pueden albergar esporas durante años en todo el mundo. Son fómites de transmisión de infección. Continuamos con el periodo de incubación.
de 1 a 7 días, si bien es posible un periodo de incubación hasta los 60 días. En un brote en Esverdro, los periodos de incubación se extendieron hasta los 43 días. El periodo de transmisibilidad. La transmisión de persona a persona es rara. Los objetos y la tierra contaminados con espora pueden conservar su carácter infectante durante años. La susceptibilidad. Hay indicios de infección no manifiesta en personas que están en contacto frecuente con el agente infeccioso. Puede ocurrir un segundo ataque en el mismo paciente, pero esto no se ha señalado en raras ocasiones. Continuamos con la patogenia y patología. Cuando las esporas de Bacillus anthracis ingresan al fértil ambiente de los tejidos humanos, germinan y se multiplican en un estado vegetativo. Las propiedades antifagocíticas de la cápsula ayudan a su supervivencia, lo que a la larga permite la producción de cantidades suficientes de endotoxina para provocar enfermedades. La naturaleza tripartita del complejo de exotoxina del carbunco debe representar un papel importante, pero se desconoce en la cronología importancia relativa de los componentes. Se cree que la actividad adenal-nalito ciclasa se correlaciona con notable edema que se observa en los sitios de infección. En la imagen observamos una pálpula inicial de carbunco que se transforma en la escara necrótica denominada pústula maligna. Continuamos con el cuadro clínico. En el ser humano, cerca del 95% de los casos corresponde a carbunco cutáneo, 5 a carbunco respiratorio. El carbunco digestivo es muy raro. Solo ha sido descrito en África, Asia y Estados Unidos. Cuando las personas han consumido carne de animales infectados, los episodios bioterroristas ocurridos en otoño del 2001 tuvieron como resultado 22 casos de carbunco, 11 por inhalación y 11 cutáneos. 5 pacientes de carbunco por inhalación murieron. Todos los demás pacientes sobrevivieron. El carbunco cutáneo, por lo general, aparece en superficies expuestas de los brazos o manos, seguidos por orden de frecuencia de la cara y el cuello. Entre 1 y 7 días después de la penetración de los microorganismos o espora, a través de un rasguño aparece una pápula pruriginosa. Al principio es similar a la mordedura de un insecto. Sin embargo, la pápula se transforma rápidamente en vesícula o anillo pequeño de vesícula que se unen formando una úlcera necrótica. Se acompaña por un edema pronunciado. Algunas veces también existe linfangitis, linfadopenia y signos y síntomas generales como fiebre, malestar general y cefalea. Después de 7 a 10 días, la escara alcanza un máximo desarrollo, finalmente se acerca, se debilita y se desprende. La cicatrización se lleva a cabo por granulación y deja una cicatriz hasta desaparecer. El periodo de incubación del carbunco respiratorio puede ser hasta 6 semanas. Una vez que se extiende la pleura, aparecen derramantes pleurales, hemorrágicos, la tos secundaria y sus efectos sobre la tráquea. Ahora continuamos
Pruebas de laboratorio. Las muestras que se examinan son líquido o pus de una lesión circunscrita, sangre y esputo. Los frotis teñidos de la lesión circunscrita o la sangre de animales muertos a menudo exhiben cadenas de grandes bacillus gram positivos. El carbunco se identifica en frotis seco por medio de técnicas de tinción inmunofluorescentes. Cuando se cultiva en placas de agar, sangre, los microorganismos producen colonias no hemolíticas de color gris o blanco, con una textura rugosa y aspecto de vidrio esmerilado. Algunas veces producen prolongaciones con formaciones de coma en la colonia. La tinción Gram exhibe bacillus gram positivos grandes, no producen fermentación de carbohidratos en medio de semisólido. Los bacillus del carbunco son inmóviles, mientras que los microorganismos afines, por ejemplo el Bacillus cereo, presentan una movilidad de amontonamiento. Los cultivos virulentos de carbunco matan ratones, caballos al ser inyectados por vía intraperitoneal. Para demostrar la presencia de una cápsula es necesario cultivarlos en medio que contenga bicarbonato en dióxido de carbono al 5 al 7%. Para identificar al microorganismo algunas veces es útil provocar lisis por medio de un bacteriófago específico para el carbunco. Continuamos con el paso 11, el diagnóstico diferencial. Ectima gangrenosa, fiebre por mordedura de rata, losolestimo cutáneo, especialmente la infección cutánea localizada por Aereus, cuya lesión severa se conoce como antrax benigno. Por cierta similitud semiológica, aunque no hay relación entre esta y el carbunco. Continuamos con el tratamiento. El tratamiento antimicrobiano tiene pocos efectos sobre el curso del carbunco cutáneo, pero sí protegen contra la diseminación. Casi todas las cepas de Bacillus anthracis son susceptibles a la penicilina, doxiciclina y ciprofloxacino. Aunque hace mucho que la penicilina ha sido el tratamiento de elección para todas formas de carbunco. La experiencia obtenida durante el brote de 2001 ha ocasionado que la recomendación de primera línea cambie a doxiciclina y ciprofloxacino. El ciprofloxacina se administra con 50 miligramos cada 12 horas por vía oral y 400 gramos cada 12 horas por vía intravenosa. La doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por vía oral o intravenosa. Y así están los fármacos de segunda elección y fármacos recomendados. La amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por vía oral. La penicilina G 2 a 4 millones de unidades cada 4 horas por vía intravenosa. Los fármacos alternativos son la rifampicina 10 miligramos sobre kilogramos al día por vía oral o intravenosa. Clindamicina 450 a 600 miligramos cada 8 horas por vía oral o vía intravenosa. Claritromicina 500 miligramos por vía oral cada 12 horas. Eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa. Vancomicina 1 gramo cada 12 horas por vía intravenosa. Y imefenen 500 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa. Continuamos con las complicaciones. Endocarditis, osteomielitis, sepsis, absceso del cerebro, la piel y la médula espinal u órganos como los riñones.
Ahora vamos con la prevención y control. Medidas preventivas. Inmunizar a las personas que tienen un alto riesgo con una vacuna acelular preparada a partir de un filtrado de cultivo que contenga el antígeno protector. Esta vacuna es eficaz para prevenir el carbunco cutáneo y por inhalación se recomienda que los trabajadores de laboratorio estén en contacto habitualmente con Bacillus anthracis y los trabajadores que manipulen materias primas industriales que pueden ser contaminadas también pueden usarse para proteger al personal militar de la posible exposición de carbunco usado como agente de guerra biológico. Se recomienda aplicar cada inyección de refuerzo si persiste el riesgo de exposición. Número 2 tenemos educar a empleados que manipulan artículos que pueden estar contaminados sobre los modos de transmisión del carbunco. El cuidado de las abrasiones cutáneas y el aseo personal. Número 3. Colocar el polvo y ventilar adecuadamente las áreas de trabajo en las industrias donde existe el riesgo de infección, en especial aquellas en las que se manipulan productos animales sin tratar. Mantener una supervisión médica constante de los empleados y atender de inmediato cualquier lesión cutánea sospechosa. Los trabajadores deben usar ropa protectora y contactar con las instalaciones adecuadas para lavarse y cambiarse de ropa después de sus labores. 4. Lavar, desinfectar o esterilizar meticulosamente el pelo, la lana, la harina de hueso y otros animales alimentarios de origen animal antes de su proceso industrial. 5. No debe venderse los cueros de animales expuestos al carbunco, ni usar parte de alguna en sus cuerpos como alimento o suplemento alimentario. Por ejemplo, en forma de harina de hueso o sangre pulverizada para abono. 6. Si se sospecha carbunco, es importante no hacer la necropsia del animal sin obtener una muestra de sangre para el cultivo por un método aséptico. Debe evitarse contaminar el área. Por si la inadvertencia se practica la necropsia, hay que incinerar todos los instrumentos materiales empleados o bien desinfectarlos o fumigarlos con sustancia química. Gracias. Bueno, continuando con lo que es la presentación, a mí me toca hablarles de lo que es el género Bacillus. Y me toca hablarles de lo que es específicamente Bacillus cereus. Vamos a empezar con lo que es la descripción del agente. Bacillus cereus es una bacteria perteneciente al género Bacillus, que es un microorganismo gram positivo con forma de bastón alargado. Pero cuando hablamos de gram positivo, ¿a qué nos referimos? Pues son todas aquellas bacterias que cuando se les hace la tinción de gram, estas presentan un color azul oscuro o violeta. Es aerobio y anaerobio facultativo. Cuando nos referimos a anaerobio es que es un microorganismo que si hay oxígeno disponible, este puede estar presente. Y anaerobio facultativo es que puede pasar a metabolismo. Tiene un crecimiento tipo rizoide, que pues es como lo podemos apreciar en la imagen de acá al lado. Y continuaremos con lo que es más descripciones de este agente. Entre otras descripciones tenemos pues que es un formador de esporas las cuales no son liberadas del esporagio y que tiene una temperatura de crecimiento de 10 a 48 grados centígrados, pero tiene una temperatura óptima que está entre los 28 grados centígrados y los 35 grados centígrados. También este microorganismo tiene un pH óptimo de crecimiento, pues que se encuentra entre 4.3 y 9.3 de pH. Eh, También tenemos en descripción de la gente, pues que para la germinación en el
momento que se agota el medio final de la fase exponencial, ocurre la esporulación porque son menos exigentes las germinaciones de las esporas, que ésta se da a una temperatura de 30 grados centígrados. Y como podemos apreciarlo en la imagen, pues es donde se ve que al llegar a la temperatura adecuada, que son los 30 grados centígrados, y al alcanzar su tiempo de germinación, pues ahí es donde podemos ver la formación de este microorganismo. También esta bacteria es frecuentemente encontrada como saprofita en el suelo, agua, vegetación, aire, de las cuales se transfiere muy fácilmente a los alimentos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos que es una bacteria saprofita? Pues saprofita es todo aquel microorganismo heterótrofo el cual se alimenta de materia orgánica. Por eso es que él puede estar presente en el suelo, en el agua, en la vegetación y en el aire, y sin ningún inconveniente, pues ya que se alimenta de materia orgánica. En historia, pues en historia tenemos muchos de los hechos relevantes que se han dado acerca de lo que es este microorganismo, y pues cabe recalcar que cada uno de ellos pues conlleva un suceso muy importante, ya que en el año de 1898, pues en este año es donde a Cereus, a Bacillus cereus, donde se le asociaba con lo que son accesos, bacterias, infecciones de ojo y oídos. En 1906, eh, ajá, bueno, todavía no se tenía, como quien dice, en sí especificidad de lo que es este microorganismo, pero en 1906 se da un brote en un sanatorio donde 300 personas se infectan y presentan síntomas de diarrea afectuosa, eh, que pues es uno de los síntomas que se da en la forma diarreica, ya que pues lo que es Bacillus cereus es un microorganismo que presenta dos formas distintas en las que él se puede manifestar y que tienen diferentes síntomas, que es la forma diarreica y la forma emética, que más adelante vamos a ahondar más sobre ello. En 1950 se da la primera intoxicación alimentaria por la ingesta de salsa de vainilla. Cabe recalcar pues que fue, como quien dice, la primera intoxicación ya conocida que se da al ingerir un alimento. En 1993 también se da lo que es una intoxicación por alimento, y esta se da en lo que es un resguardo de niños donde muchos de los niños se contaminan a través de la ingesta de un arroz contaminado. En el 2009 se da un gran descubrimiento, ya que pues científicos, un grupo de científicos en China descubren que este microorganismo se alimenta de hidrocarburos, entre ellos lo que es el combustible. Y pues es donde se da un gran avance, porque es donde podemos correlacionar lo que es el microorganismo. Por eso es que él puede estar presente en lo que es el aire, el suelo, y en diferentes, se mantiene su vida en diferentes, por llamarlo así, en diferentes tipos de ecosistemas. También tenemos pues lo que es la epidemiología y la distribución, y la epidemiología se puede aislar frecuentemente de alimentos naturales e industrializados cuando se ingieren cantidades pequeñas, no produce complicaciones aparentes. También tenemos en epidemiología y distribución que Cereus se encuentra corrientemente en el suelo, en el agua, y puede aislarse fácilmente de una gran variedad de alimentos vegetales, incluidos lo que son los guisos de cereales, el puré de papas, las hortalizas,
hortalizas, la sopa de hortalizas y los guisos de carne también. Estos alimentos, junto con diversos preparados de carne, han sido los principales responsables de las toxinfecciones alimentarias más frecuentes, y esto se ha asociado a lo que son los guisos de carne, como lo mencionaba anteriormente. Se aromatizan abundantemente con especies. ¿Y a qué nos referimos cuando dice que se aromatizan con especies? Pues yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pues que ahora más que todo en este tiempo se da lo que es, o se sigue más bien las recetas de comida que llamamos, y esto se da pues porque cada alimento tiene un tiempo específico de cocción y un tiempo específico en el cual debe de mantenerse a una temperatura adecuada para que éste no se pueda ver contaminado por ningún microorganismo. También tenemos pues en epidemiología y distribución, la transmisión es fundamental por alimentos conservados a temperatura ambiente luego de su cocción. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues yo no sé si ustedes están al tanto, pero en muchos de lo que son los lugares de comida, pues muchas veces en lo que son los comedores, pues muchas veces hacen los alimentos desde tempranas horas y los mantienen, por decirlo así, al aire libre, y no los mantienen a una temperatura adecuada. Es donde el microorganismo puede acceder fácilmente a estos alimentos y contaminarlos. Los alimentos asociados a brotes son el arroz, la carne y la salsa de vainilla, que como les mencionaba al principio fue una de las primeras causas de toxicidad alimentaria que se dio en 1950. En los reservorios, pues tenemos que es un patógeno ubicuo en el medio ambiente que se encuentra en suelo, polvo, agua, vegetación, alimentos crudos, secos y elaborados. Y cuando hablamos de que es ubicuo, ubicuo se refiere a que puede estar presente en los diferentes sistemas, o sea, que es lo que es el suelo, el polvo, el agua, la vegetación, alimentos crudos y los secos y elaborados. El periodo de incubación, pues tiene un periodo de incubación que es de 1 a 24 horas. En la forma emética, él presenta un periodo de incubación de 5 a 6 horas, y en la forma diarreica presenta un periodo de incubación de entre 6 a 24 horas. Se autolimita de entre 12 a 24 horas y también de entre 8 a 16 horas. Susceptibilidad, pues no es susceptible, pero se trata con clindamicina. ¿Por qué se trata con clindamicina? Porque es un fármaco utilizado para las infecciones bacterianas. Como les decía, pues que la clindamicina se usa para tratar infecciones bacterianas, y pues es por ello que es aplicada cuando se da este tipo de infecciones con este microorganismo, ya que pues no solo la clindamicina, sino que también la terapia combinada con gentamicina, y pues ya que, como les decía, la clindamicina parece ofrecer lo que es el mejor enfoque para tratar este tipo de microorganismos. En la patogenidad, pues tenemos que Bacillus cereus produce dos enterotoxinas durante su crecimiento exponencial, la toxina diarreica y la toxina emética, que dan lugar a dos distintas formas clínicas de intoxicación alimentaria. Lo que es el síndrome emético, que es causado por un péptido termoestable, y este se asocia frecuentemente con lo que es el arroz frito contaminado. Pero cuando hablamos de emético, ¿a qué nos referimos? Emético se refiere cuando se provoca lo que es vómito y náuseas, que más adelante lo vamos a ahondar.
Tenemos también que el síndrome diarreico pues, se atribuye a lo que ya hablábamos anteriormente a las enterotoxinas, que es un grupo de proteínas lábiles que expuestas al calor causan dolor abdominal, diarrea después de la incubación, que esta incubación es de entre 8 a 16 horas, y además hay un crecimiento vegetativo de las bacterias en el intestino. Y con crecimiento vegetativo nos referimos a que puede haber una reproducción de estas bacterias dentro del intestino. El cuadro clínico, pues tenemos que los síntomas generados por una ingesta de alimentos contaminados como Bacillus cereus depende de la toxina que se haya en el momento del consumo de dicha comida. Y pues a qué se refiere porque nos puede dar la que es la forma diarreica o la forma emética. Aquí tenemos lo que es pues la forma diarreica pues que se da. Los síntomas comienzan después de las 16 horas de la ingesta de la comida contaminada y pues se presenta con lo que es un fuerte dolor abdominal, diarrea profusa y acuosa, vómitos y pues este cuadro puede cesar de 6 a 24 horas teniendo una adecuada hidratación. También tenemos pues lo que es los cuadros de lo que es la manera emética. Y este caso contrario, pues el Bacillus cereus ocasiona un cuadro de enfermedades eméticas. Los síntomas surgen después de unas 5 horas presentando lo que es vómito, malestar, náuseas. Generalmente en este no aparece lo que es una diarrea, pero en casos aislados sí puede presentarse la diarrea en lo que es la forma emética. Tenemos en lo que es el diagnóstico tres formas, la que tenemos la epidemiológica, la clínica y por métodos auxiliares. En el diagnóstico epidemiológico, pues es donde se trata de ver los alimentos consumidos horas previas a la incubación de lo que es el microorganismo, donde se trata al paciente, donde se hace el estudio de lo que el paciente ingirió con anterioridad y pues para ver qué pudo conllevarlo a contaminarse con lo que es este microorganismo. El diagnóstico clínico es pues donde ya vemos cuál de las dos formas está presente en el paciente, ya sea la forma emética o la forma diarreica, ya que pues esta se puede ver a través de las horas de incubación que ha tenido dentro del organismo del paciente. Tenemos el diagnóstico también por métodos auxiliares, ya este es por decirlo así, un diagnóstico más complejo donde se hace un cultivo aislado y se identifica lo que son las muestras de heces del paciente para confirmar si hay Bacillus cereus presente en ellas. Cuando hablamos del tratamiento, pues como les decía, pues él no presenta una susceptibilidad, pero sí es tratado con clindamicina y pues el mejor tratamiento que se puede dar para cuando se está contaminada con este tipo de microorganismo es que se requiere una hidratación adecuada. Lo que es, pues utilizamos lo que son sueros orales, soluciones salinas, suficiente agua, una buena hidratación para que el organismo pueda recuperarse de los síntomas que le produce al contaminarse con este tipo de bacteria o este tipo de microorganismo. En medidas preventivas tenemos lo que es la educación en el manejo higiénico de los alimentos, refrigerar la carne una vez cocida para evitar el desarrollo de bacterias. Y es aquí pues donde hablamos de tener un adecuado lavado de manos, tener un adecuado lavado de las hortalizas a la hora de cocinar, seguir las medidas higiénicas para poder hacer los alimentos y no conllevar a este tipo de contaminación con este microorganismo. También tenemos que si no es hervida inmediatamente, pues las carnes, más que todo, mantenerlas a temperaturas mayores de 60 grados centígrados.
y también cuando se recalientan debe lograrse rápidamente temperaturas inferiores o superiores a los 75 grados centígrados. Esto para que este tipo de microorganismos no contamine lo que son las carnes, lo que es el arroz, lo que son los vegetales, lo que son las hortalizas, porque ya que pues si no se hace un adecuado uso de estas medidas preventivas, podemos conllevar a contaminarnos con este tipo de microorganismos. Muchas gracias, hasta aquí ha llegado nuestra presentación.